Poderoso es Dios, poderoso y maravilloso nuestro Dios. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que en este momento y a través del transcurso de los minutos se estarán conectando a través de la página del Facebook Live de mi persona, Alex Vargas, Pastor Alex Vargas, para servirles. Y en el día de hoy estaremos con la continuación del estudio de la palabra en la carta de los Efesios. La semana pasada estaremos discutiendo capítulo a capítulo, verso por verso, según el tiempo que tenemos de una hora nos alcance. Así que no tenemos prisa para correr por el libro de Efesios, sino llevarlo capítulo por capítulo, verso por verso, y hacer de nuestra parte lo mejor para una comprensión de acuerdo a las Escrituras, y no basadas en opiniones personales, sino qué es lo que dice la palabra en cada verso dentro de su contexto. Quiero darle las gracias a todas las personas que ya se están conectando a través de la página de Facebook Live. Recuerda que nuestra iglesia está ubicada en el 511 de Walcott Street, en la ciudad de Waterbury. Y tenemos nuestros servicios los sábados a las 8 de la noche, comenzamos en punto. Y los estudios todavía, pues los estoy llevando desde mi hogar, pues por la situación que ya ustedes conocen. Queremos mantener un poco el distanciamiento y esperamos que poco a poco nuevamente también comenzar los estudios dentro del templo. Pero mientras tanto, lo que usted necesita en estos momentos es tomar esta hora, buscar su Biblia, estar junto conmigo, estaremos estudiando la palabra juntos. Estaremos orando juntos, estaremos aprendiendo juntos. Porque no significa que el que está hablándote en el día de hoy se conoce todas las cosas. Cada vez que usted abre las Escrituras, cada vez que usted lee, cada vez que usted le pide al Señor que el Señor le haga entender, que le dé revelación de la palabra, siempre se descubre algo nuevo. Cosas que siempre han estado ahí, pero nos damos de cuenta en las ocasiones que Dios así lo desea revelar. Y en el día de hoy, gracias nuevamente. Estamos contentos por la oportunidad que tú nos estás dando de poder llevarnos a tu casa. La lectura en el libro de Efesios, capítulo 1. Continuamos con los versos 5 en adelante. La semana pasada solamente pudimos cubrir 4 versos. Hoy estaremos desde el verso 5 en adelante. Queremos orar antes de comenzar con el estudio de la palabra y así también poder llevar un pequeño resumen de lo que se discutió la semana pasada para entonces continuar con el verso 5 y así sucesivamente hasta que el tiempo nos dé. Así que oramos. Padre, Señor, en esta gloriosa noche te damos gracias por la oportunidad que tú nos presentas hoy de poder estar aquí reunidos en nuestros hogares, Padre, para aprender de tu palabra. Prepara nuestros corazones, habla nuestras vidas. Tu palabra, Padre mío, Señor, es viva y es eficaz. Haznos entender, Padre mío, Señor, lo que las Escrituras dicen. Padre, que podamos llegar a una mejor comprensión, que podamos crecer espiritualmente, Padre, porque tu palabra, Señor amado, es pan para el que tiene hambre y agua para el que tiene sed. Señor, solamente tu palabra nos enseña que el hombre no vivirá del pan, sino de la palabra que desciende de los cielos. Sabemos que todos pasamos por esa necesidad física, pero verdaderamente lo que satisface al hombre, lo que alimenta al hombre, proviene de los cielos. Así que en el día de hoy te pido, Padre, que prepare nuestros corazones para recibir tu palabra y para no aceptar lo que no proviene de ti, mas lo que es tuyo, Padre mío, Señor, que al final del estudio podamos decir amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Como lo decía la semana pasada en una pequeña introducción, la carta de Efesios fue específicamente hecha por el apóstol Pablo, aunque hay algunos que tienen sus opiniones diferentes. Pero cuando podemos ver en el capítulo 1, en el verso 1, habla sobre Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hablando básicamente de la persona que está escribiendo. El apóstol Pablo está llevando esta carta a los santos y a los fieles. Recuerde que la palabra de Dios es para los hijos de Dios. Está de destinarios para aquellos que han creído, porque para el que no cree la palabra verdaderamente es mentira. Es locura, como dice el libro de Corintios, la carta de Romanos, perdón. Así que nosotros que hemos creído, el Señor Todopoderoso nos ha dejado un libro, un manual de instrucciones,
de cómo primeramente comprender quién es Él a través de su revelación, cómo Dios deseó revelarse a sus criaturas. Y en el Génesis capítulo 1 se describe como el creador de todas las cosas. Y de la misma forma, en el Nuevo Testamento habla que ese creador de todas las cosas es Jesucristo, donde dice la palabra que todo fue creado por Él y para Él. Y entonces, basados a ese punto de primicia, de partida, la carta de los Efesios fue una carta escrita desde la cárcel. El apóstol Pablo, sabemos que fue un hombre de Dios, un ministro del Señor, un verdadero apóstol, como así él lo presenta en sus cartas, pues tuvo que defender también su postura del apostolado. Y aunque no vamos a estar hablando del apostolado, la realidad es que él tuvo que defenderse en cuestión a... Muchos pensaban que él no era un verdadero apóstol, pero de eso podemos quizás hablar luego. La carta de Efesios junto a la carta de Filipenses y de Colosenses y de Filemón hacen las 4 cartas llamadas las cartas de las prisiones, donde el apóstol desde la cárcel, en su primer arresto, estaba supervisando las iglesias desde la cárcel. Es algo digno de admirar. Que a pesar de que estaba prisionero físicamente, espiritualmente, el hombre que ha creído en el Señor está libre. No hay barrotes, no hay cadenas que puedan parar la obra de Dios. No hay leyes, hermanos. No hay ninguna clase de situación ni pandemia que pueda detener la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa, no está enferma, no está detrás de un quirófano, ni tampoco está detrás de una cárcel. La palabra de Dios es libre y la palabra de Dios continuará siempre su función. Depende de nosotros en levantarnos creyendo y sobre todo entender que aquel que nos ha llamado es fiel y que no tenemos excusa para poder continuar la obra que Dios ha puesto en nuestras manos a hacer, no importando dónde nos encontremos, cómo nos encontremos y bajo qué circunstancias estemos atravesando. El Señor espera de nosotros que demos el máximo. Y el apóstol, en esta primera carta, comenzó describiendo las bendiciones, cómo bendecir el nombre de Jehová. La semana pasada estuvimos hablando por qué debemos bendecir el nombre de nuestro Dios. Hablamos de que tenemos que elogiar a nuestro Dios por las cosas que Él ha hecho y que tenemos una bendición espiritual reservada con Él en los cielos. Nosotros estamos completos en Cristo. Es el mensaje del apóstol para la iglesia. Nosotros no estamos en necesidad de nada. Quizás podamos tener necesidades físicas, pero en lo espiritual nosotros estamos completos. No hace falta otro sacrificio, no hay mejores promesas, no hay una mejor herencia, no hay nada que está fuera del alcance de Dios que no ha sido otorgado a la iglesia. Porque juntamente con Jesucristo el apóstol nos ha hecho coherederos con Él. Y hablando de unas bendiciones espirituales. Porque no es que uno no pueda decir que Dios no puede bendecirnos en esta tierra, porque Dios nos bendice cada día. Hay personas que han recibido la bendición de tener posesiones económicas. Hay personas que han poseído o han obtenido la oportunidad de viajar alrededor del mundo para predicar el evangelio. Tenemos casos donde hay personas que han sido prosperadas económicamente para la obra y la voluntad de Dios. Y gloria a Dios por eso. Pero entendemos que no podemos definir bendición por las cosas que usted posea. Usted no puede decir o no podemos llegar a pensar de que no hemos recibido bendición cuando estamos carentes. Los pobres, aunque a pesar de que son pobres y están limitados, aquellos que han creído en el Señor, la pobreza no define su estado de ánimo o no debe definirlo y sobre todo no va a quitar la garantía de que Dios nos ha prometido en esas bendiciones espirituales que hemos de recibir. El estar preso, el estar enfermo, el estar pasando por persecución no es significado de que Dios está en contra de tu persona. Muchas personas en el pasado pensaban que si tú estabas enfermo, si tú estabas carente, sea de cualquier cosa, era porque Dios no estaba contigo, era señal de pecado. Por lo tanto, Jesús vino a especificar o aclararnos que la bendición que el ser humano posee no proviene de esta tierra, porque al final la misma Escritura dice, ¿de qué le vale al hombre alcanzar el mundo con todas sus riquezas? Y al final, cuando se muera, ¿qué ha de ser? ¿Podrá llevarse las riquezas con él? De ninguna manera. Y sobre todo, dice esa palabra,
¿de qué le vale si al final su alma se perdiera? Entonces, continuando con la primera parte de la semana pasada, hablamos sobre la elección de Dios. Y la elección de Dios es una doctrina bíblica, la cual ha sido muy mal interpretada o muy mal entendida. Y la palabra de la seguridad de la salvación ha estado siempre bajo ataque, bajo algunos grupos, en la cual pues piensan de que la salvación eterna no es verdaderamente eterna, por así decirlo, que uno la puede perder en medio de un descuido. Y hay muchos versos bíblicos que podemos hablar sobre la elección y sobre la seguridad de la salvación, y cada cual verdaderamente al final tiene una interpretación propia. El que yo piense de acuerdo a las escrituras de que la salvación está garantizada en el Señor, y el que usted quizás que me está escuchando en el día de hoy no esté de acuerdo con esta aseveración que yo estoy haciendo, eso no nos divide. Al final de la jornada, lo que nos une debe ser que hemos creído en el mismo Dios, que hemos creído en el Padre, en el Hijo y en la obra del Espíritu Santo en cada creyente, y que vendrá un día donde vendrán los juicios del Señor, y que la iglesia ya ha sido separada para estar con Dios por siempre, la novia del Cordero. En medio de que si se pierde o no se pierde, no tenemos que entrar en ninguna discusión sobre esto. Usted siga pensando en la forma que usted piensa, pero doctrinalmente la palabra de la elección nos asegura que Dios nos ha salvado no por mérito propio, sino porque Él quiso salvarnos, porque Él demostró su amor a personas como usted y como yo que no lo merecíamos. Y mencionamos algunas citas bíblicas por el caso de Deuteronomio capítulo 7, verso 6, refiriéndose Moisés a su pueblo Israel, porque tú eres pueblo santo para Jehová Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Nuevamente, no fue que Israel tomó la decisión de seguir a Dios, sino que Dios los escogió a ellos. Podemos ver también que en Isaías 45, verso 4, la palabra muestra que por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, hablando el Señor, te llamé por nombre y te puse por sobrenombre, aunque no me conociste. Y eso es bien importante leerlo dentro de su contexto. Básicamente está hablando sobre unas personas que Dios seleccionó de antes de su nacimiento. Podemos ver que Juan capítulo 6, verso 44 nos menciona que nadie puede venir al Padre. Absolutamente nadie puede llegar a Dios, al menos que sea por medio de Jesucristo. La palabra dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Dice la palabra en el libro de los Hechos que cuando los gentiles escucharon estas noticias, que la salvación de Dios se había hecho posible para toda criatura que creyere primeramente, porque eso es para el que cree, dice que ellos se alegraron y glorificaban a Dios porque sus nombres estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y hablamos en medio de todo esto de que hay pensamientos de que personas, sabemos que el pecado trae disciplina. Pero si tú eres una persona que verdaderamente fuiste comprado por la sangre de Cristo, si eres un hombre o una mujer que ha depositado su fe, y cuando hablamos de tener fe, acuérdate que tenemos que definir bien qué es la fe, porque todos creen. Además, la palabra dice que aún los demonios creen y tiemblan. Y si hacemos una pregunta, una encuesta a varias personas o muchas personas que podamos encontrar, quizás en el día de hoy, con el crecimiento ateo que estamos viendo en estos últimos tiempos, pero hay personas que directamente te dicen que no. Pero otras personas te van a decir, sí, yo creo. Y es bonito que la persona pueda expresar que sí cree en el Señor, pero hasta ahí llegan. Creen en el Señor, pero no hay una comunión directa entre esa persona con Dios. Van a la iglesia quizás una vez al año para la época que Dios te conoce. Y fuera de eso, pues piensan que no necesitan congregarse, piensan que no necesitan tener una comunión semanal con Dios porque ellos son la casa del Señor, como predicaba este fin de semana. Y de la misma forma llegan al pensamiento de que, bueno, sí, yo creo en Dios, pero creo a mi manera.
Y la realidad es que no podemos creer en Dios a nuestra manera. Tenemos que creer en Dios de acuerdo a lo que las Escrituras nos dicen. Y algo que la Escritura nos dice es que Dios nos escogió a nosotros para servirle. Que Él vino en nuestra búsqueda. Que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, el Señor dio su vida por expiación para nosotros. El Señor nos rescató. Nosotros éramos prisioneros. No podíamos escaparnos de la prisión espiritual, de la muerte espiritual, la cual nosotros poseíamos antes de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros éramos incapaces de cumplir con la voluntad perfecta de Dios, de vivir en una santidad en todo momento. Separados para Dios. Eso es lo que significa la palabra santidad. Pero el apóstol, junto al apóstol Pedro, dice que nosotros fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y para ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz. Y de eso se trataba la semana pasada. Ahora, lo que es la doctrina de la elección, que Dios nos escogió, también estuvimos hablando de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, verso 8, junto con Apocalipsis 17, 8, que voy a volver a leer, dice de esta forma: y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí se está refiriendo a las personas que adoraron a la bestia, al anticristo, que lo adoraron tal como si fuese Dios. A él no está hablando de los creyentes, obviamente, porque dice que su nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Pero cuando usted va a Apocalipsis capítulo 17, verso 8, este verso te da una mejor comprensión sobre esto del nombre escrito o no escrito. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, y esta es la parte importante, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Y esa es la parte esencial. Los nombres de los que ya son salvos están escritos desde la eternidad. Como aquellos nombres que no han sido incluidos en el libro de la vida, eso registro ya está desde antes de la fundación del mundo. Cuando tú lo lees literalmente, eso es lo que dice. Los nombres que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y presenté un ejemplo en cuestión a la salvación. Usted y yo sabemos muy bien que a pesar de que hemos sido comprados, creemos en el Señor y podemos tener algún ministerio o estamos siguiendo al Señor, nosotros fallamos constantemente. Es inevitable que el pecado deje de manifestarse en nuestras vidas. La única cosa que tenemos que entender en esto es que el que ha nacido de nuevo no peca. Y cuando hablamos de no pecar, significa que no vive en un estilo pecaminoso, no practica el pecado. Pero eso no significa que usted no va a manifestar desobediencia y no va a pecar nunca en contra de Dios mientras usted viva en esta tierra, aún siendo parte del cuerpo de Cristo. Ahora, hablé y mencioné la semana pasada que hay personas que piensan que el Señor tiene un lapicero con un borrador, y cuando usted hace algo indebido, ya su nombre fue escrito, pues usted se portó mal, usted falló, usted pecó, hizo el pecado que hizo, y el Señor borra su nombre en ese instante. Puede pasar quizás algunos días, algunos minutos, algunas semanas, algunos meses, donde usted nuevamente, por la gracia y la misericordia de Dios, el Espíritu le redarguye y usted vuelve y dice: Señor, perdóname, heme aquí, levántame de nuevo. Y el Señor entonces en ese momento vuelve a escribir su nombre en el libro de la vida. Y así sucesivamente. Usted se porta mal o usted hizo algo que no debió hacer como creyente y el Señor vuelve a borrar su nombre del libro de la vida. Y está el Señor básicamente en el libro de la vida escribiendo y borrando, porque imaginémonos si el Señor estuviera borrando el nombre cada vez que lo escribe. Nuestro Dios es omnisciente. Nuestro Dios conoce todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Ya Él te conoce.
Y ya él sabía quién iba a aceptar su gracia y su misericordia, porque él escogió. La palabra nos enseña que él escogió y él quiso tener misericordia, de que él quiso tener misericordia. Y el llamado está basado en su elección personal como Dios soberano que él es. ¿Habrá injusticia en esto? De ninguna manera. Dios no es injusto. De la misma forma que Dios sabía quienes no iban a aceptar la gracia y la misericordia desde antes de la fundación del mundo. Por eso fue que él no perdió su tiempo escribiendo su nombre para tener que borrarlos al final. Porque la salvación que Dios nos ha otorgado no está basada en méritos, no está basado en cuán bien yo me comporto, sino en una elección divina. Y esa elección de Dios hizo todo. Nos separó, nos santificó, nos justificó, nos llevó a la presencia de Dios. Y un solo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos hizo perfectos una vez y para siempre. Entonces, ¿en qué está basada esa elección? Y ahora quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 1, verso 5. Dice la palabra: en amor, habiéndolos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. El fundamento de la elección es el amor. Dios en amor nos escogió. Dios en amor nos hizo hijos suyos por amor, por misericordia, por gracia, por favor inmerecido. Nosotros no éramos dignos de haber sido rescatados. Lo que merecíamos era la muerte, la condenación eterna. Pero la elección de Dios está basada en amor porque Dios es amor. Y cuando miramos la carta a los Corintios en el capítulo 13, habla sobre la descripción de lo que es el amor. Todo lo sufre, todo lo soporta, nunca cambia, nunca deja de ser, todo lo espera, no hace nada indebido, no tiene celos, el amor nunca deja de ser. Y cuando estamos hablando de esa descripción del apóstol Pablo, lo que significa el amor ágape, también el apóstol Juan menciona que nuestro Dios es amor. No es que Él puede amar, sino que Él mismo, su esencia, es amor. Y su elección está basada en ese amor puro. Pero vamos entonces poco a poco. Esta frase debe colocarse al comienzo del versículo 5, porque introduce el motivo divino del propósito de Dios en su elección soberana. Verso 5, el amor. Cuando usted va conmigo al mismo libro de Efesios, vaya conmigo. Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Esto dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Jesucristo, porque por gracia sois salvos. Quise mencionar este verso que será descrito luego, más adelante, pero para que usted vea la base. Cuando estábamos muertos, la pregunta es: ¿un muerto puede ofrecer algo? ¿Un cadáver está en buenas condiciones? Lo que la palabra dice básicamente que el Señor, cuando la humanidad estaba muerta, perdida, sin fe y sin esperanza, Él puso su amor y su misericordia sobre la tierra y llamó, escogió a los que Él quiso. Porque la elección está basada en su propia elección soberana. La Escritura nos dice más sobre Jacob y Esaú. No habían nacido, no habían hecho lo bueno ni lo malo, no habían pecado, dice la Escritura en el libro de Hebreos. No habían hecho nada. Y el Señor claramente establece que escogió a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Qué diremos por eso? ¿Qué podemos pensar? Injusticia, de ninguna forma. Es que Dios conoce verdaderamente los corazones. Él sabía muy bien al final de la jornada que Esaú iba a menospreciar su posición de primogénito. Antes de que eso pasara, por un plato de lentejas, ya el Señor sabía que él iba a menospreciar algo tan valioso como la primogenitura, lo que representaba eso. La elección de Dios fue basada en amor, conociendo todas las cosas que han de acontecer desde antes. La semana pasada también hablábamos
Que hay personas que dicen, bueno, pues si ya todos están salvos y el Señor no le va a quitar la salvación, ¿para qué predicar? Y la contestación a eso es que el Señor sabe quiénes son los suyos. La palabra nos enseña que las ovejas escuchan la voz de su pastor y la siguen. Por lo tanto, el Señor conoce a sus ovejas, porque todas han sido marcadas por el Espíritu Santo, que hablaremos de eso en un ratito, y Él conoce quién les pertenece. Y Él vino para dar su vida en rescate de muchos, dice la palabra. En rescate de muchos, no de todos. Pero quiero que vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 7, al Antiguo Testamento. Y lea conmigo el verso 8 desde su hogar. Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano del faraón, el rey de Egipto. Y vuelvo a leérselo. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar, mire esa palabra, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿A quién está hablando? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios le había dicho que este pueblo, su pueblo, sería llevado en cautiverio por 400 años. Y así pasó. Pero primeramente comienza hablando Moisés, por cuanto Jehová os amó. Nunca Dios quitará el amor que siente por ti. No hay nada creado que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, según la carta de Romanos capítulo 8. Sí, en amor nos disciplina. Sí, en amor Dios permite que su pueblo sea disciplinado. En amor Dios permite que su pueblo pase por tragedia. Pero el pueblo de Israel hasta el día de hoy nunca ha dejado de ser su pueblo, a pesar de todo el historial que está bien detallado en el Antiguo Testamento en cuestión a su constante desobediencia al Dios que los sacó de servidumbre. Israel, es más, Jesús estaba en el templo y lloraba en Jerusalén y decía, Jerusalén, Jerusalén, que has matado a tus profetas. Y a pesar de todo eso, Dios nunca ha revocado a su pueblo Israel. Y Dios tiene promesas para su pueblo. Y la salvación que usted y yo poseemos, gracias al Señor, gracias primeramente a la gracia y la misericordia de Él, pero viene de los judíos primeramente, para el judío primeramente, y después para nosotros los gentiles. Dentro del propósito de Dios, Dios tiene muchas razones por las cuales decirle, ¿tú sabes qué? Israel no se lo merece. Y de la misma forma, Dios tiene muchas razones para decir en el día de hoy, ni tú ni yo lo merecemos. Pero ¿qué es lo que nos hace permanecer seguros dentro de su protección? El amor que Él nos ha jurado. Porque el amor nunca cambia y nunca deja de ser. Amén, hermanos. Entonces, habiéndonos predestinados para ser adoptados como sus hijos. Usted sabe muy bien que la palabra adopción es básicamente hacer legar o darle los mismos privilegios a alguien que no era. Usted adopta a un niño, a un huérfano, y usted se encarga de darle a ese niño, a ese huérfano, usted le da su nombre. Y con su nombre también las garantías que lo que usted posee, ese joven o ese niño o esa niña se va a convertir en heredero o coheredero si ya usted tenía hijos anteriormente. No hay diferencia, a pesar de que no posea la misma sangre de usted, el mismo ADN de usted, al usted darle su nombre, esa criatura se convierte en parte suya y usted es responsable de cuidar, de proteger y de darle todo lo que necesita a ese joven o jovencita adoptada hasta que llegue a su desarrollo y continúe con el legado de la familia. Y estamos hablando en un término secular. Ahora, una vez un hijo adoptado, si el hijo adoptado no le salió muy bien, no se comportó a las expectativas que usted esperaba, usted no puede ir a la corte a divorciarse de ese hijo. Aunque hoy en día con tantas leyes que se están formando no me sorprendería. Porque he visto casos donde los hijos se divorcian de sus padres. No puedo entender cómo una corte puede admitir algo así, pero usted ha sido testigo de eso. Pero miremos nuevamente, una vez el hijo se convierte en suyo por adopción, es irrevocable ese proceso. Usted no puede quitarle
el nombre a esa criatura. Y aunque sea bueno o no tan bueno, va a ser su hijo hasta el día que muera. Y de la misma forma nuestro Dios. Hablando ahora en un sentido espiritual, Dios nos ha adoptado para ser hijos suyos. Y nunca revocará esa adopción que viene a través de Jesucristo. Los padres humanos podemos brindar amor, recursos y herencia para un hijo adoptivo, pero no las características peculiares y distintivas que usted posee. Yo creo que usted escuche eso bien. Los padres humanos podemos brindar amor, podemos brindar recursos y una herencia, si usted posee esa facilidad de dejar herencia. Pero no podemos transmitirle a un adoptado nuestras propias características particulares. Ahora, ¿qué hace Dios en Jesucristo? No nos transmite la santidad, no nos transmite la justificación, no nos da la mente de Cristo, no nos hace a nosotros, no solamente sus hijos adoptivos, usted se convierte en el templo de Dios y las características distintivas de Dios, en menos, obviamente hay que poner una raya, pero nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la mente de Cristo, tenemos al Espíritu Santo, y cada día que pasa la intención de Dios es hacernos más y más a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Un adoptivo en esta tierra, usted no puede hacer eso, humanamente eso es imposible. Pero ¿qué hace más especial la adopción espiritual? Que nosotros, Dios nos está transmitiendo algunas de sus características, como la santidad, como su amor, como su Espíritu Santo, el dominio propio y todo lo que el Espíritu Santo nos ha dado para que podamos vivir tal y como Cristo lo hizo en esta tierra. Así como Él venció la muerte, ahora usted y yo podemos vencer la muerte al pecado gracias a que Cristo en nosotros nos hace semejantes a Él. Recuerde lo que Génesis habla, que hizo Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Ahora, no somos dioses, ni diosesitos, ni Dios Junior. No somos nada de eso. Somos hijos lavados por la sangre, comprados a precio, le pertenecemos a Él, pero nos hemos convertido, más que sus siervos, en sus hijos, coherederos con Jesucristo. Espero que vaya entendiendo hasta este momento esta palabra. Dios sí comparte sus características con nosotros. Ahora, no somos omniscientes, ni omnipresentes, ni somos todopoderosos, como lo es Dios. No podemos estar en todas partes a la vez como solamente Dios lo puede hacer. Pero en cuestión a su santidad, Dios ha compartido su santidad. Hemos sido santificados por medio de la obra de Cristo en la cruz. Así que a través de Jesucristo, usted y yo, cuando el Padre nos mira, está mirando a su amado Redentor, al Mesías enviado. No obstante, Dios de una forma milagrosa otorga de su propia naturaleza a quienes Él ha elegido y a quienes han confiado en Jesucristo. Él nos convierte en sus hijos a la imagen de su Hijo divino. Romanos capítulo 8, verso 15. Apúntelo por ahí. Romanos 8, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos Abba, Padre. Y segunda de Pedro, capítulo 3, perdón, ese me fue el verso, habla de esta forma. Como todas las cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Nuevamente, por medio de los que nos ha otorgado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguésemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de las concupiscencias. Quiero que vaya conmigo al libro de Segunda de Pedro. Capítulo 1 fue lo que acabo de leer.
fue que puse segunda de Pedro y los versos 3 y 4 y se me fue el capítulo, pero quiero dártelo por completo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Ahora el verso 6 habla, para la alabanza de la gloria de su gracia. El propósito último de la elección para la salvación es la gloria de Dios. Recuerde eso. El propósito último de la elección de nuestra salvación es para la gloria de Dios, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios capítulo 1, verso 12, si usted lo lee, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. Y si usted lee el verso 14, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Al final, nuestra salvación debe promover en nuestros corazones la alabanza para la gloria de nuestro Dios. Debemos, los redimidos, están en una obligación de alabar y glorificar al nombre poderoso de nuestro Dios, que nos salvó de una muerte eterna y nos ha dado vida eterna. De estar huérfanos y desamparados nos ha dado paternidad. Nos devolvió la imagen del Hijo amado en nosotros. Somos participantes verdaderamente de lo que es Dios a través de Jesucristo. Tenemos parte nuevamente de una naturaleza divina. ¿Por qué? Porque Dios nos amó y de ninguna forma Dios va a revocar eso al final del camino, que entonces diría que la elección de Dios fue errónea. Que usted en el día de hoy, imaginémonos hoy, que usted, algo sencillo, hizo algo incorrecto y se acostó, pero no se levantó en el día de mañana. La pregunta a hacernos es, cuando estemos frente a Dios, ¿hemos sido justificados por completo? Algunos dirían no, porque murió en desobediencia, se perdió. La contestación a eso sería, si esa persona murió de esa forma y Dios no le dio la oportunidad de arrepentirse, ser redarguido, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, eso dice que esa persona nunca fue parte del reino. Por eso es que hay personas que presentan, pero ¿cuántas personas se han muerto en su pecado? Bueno, el que ha muerto en su pecado, la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Pero los que han muerto en Cristo no han muerto en su pecado. Los que han muerto en Cristo, la sangre de Cristo los limpió de toda maldad y de todo pecado. Los que han muerto en Cristo se convirtieron en nuevas criaturas desde el momento que recibieron al Señor como Salvador de sus vidas. Y desde ese mismo instante, es más, vamos a llevarlo más atrás, desde antes de la fundación del mundo, ya su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Pero en el momento que usted recibe a Cristo en su vida, es cuando eso a usted se le revela. Que usted ha sido parte del pueblo de Dios desde el principio. Y el que muere en Cristo no pasa a la muerte eterna, sino que pasó de condenación a la vida eterna. ¿Cómo podemos juzgar todas estas cosas? Hermano, la Biblia nos habla sobre estos asuntos. Nuestro Dios no es injusto. En el último segundo, ¿tú piensas que Dios te va a dejar de amar? Cuando ya pagó un precio tan caro. ¿Quién nos podrá arrebatar de la mano de Él? Por eso es que el cristiano debe darle gloria y honra al Señor Jesucristo, porque no merecemos nada de Él, pero Él nos lo dio todo. Amén. Al final la salvación es para la gloria de su alabanza, para que podamos alabar al Rey que viene pronto a buscar a su pueblo, para que glorifiquemos su nombre en esta tierra y para así darle testimonios a aquellos que viven en tinieblas de que hay esperanza para ellos también. Señor. Tenemos que predicar el Evangelio, pero sobre todo alabar a nuestro Dios en medio de toda circunstancia, en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de la angustia, entender que fuimos llamados por Dios para esto. Y muchos de nosotros quizás tendrán que pasar por el escarnio, por la burla, por las prisiones, por la tortura, por la muerte. ¿Quién sabe lo que Dios ha determinado para mí como su servidor y para ustedes que me están escuchando en el día de hoy? Pero al final de toda jornada, todo obrará para bien para aquellos que aman a Dios. El que ha recibido a Cristo no se puede perder, porque está siendo guardado por las manos del Dios Todopoderoso y nadie lo podrá arrebatar de ese lugar. Amén, Señor. Tú no puedes caminar, irte afuera de la voluntad de Dios. Dios puede permitir
que tú te vayas a investigar por el mundo. Hay historias bíblicas, del hijo pródigo fue uno. Dios puede permitir que un acto de desobediencia, seguro, Él lo permite, pero cuando Él tiene un propósito contigo, mi hermano, y mi hermana que me escuchas, aunque permitas que tú llegues a comer comida de cerdo, como fue el caso de este joven, al final, ¿qué lo trajo a la presencia de su padre? ¿No fue que vino a su pensamiento la abundancia que había en la casa de su papá? ¿Y quién llevó eso a su mente? Dice que esa persona se incorporó, se levantó y fue a la casa de su padre. Esperando menos, recibió todo. Y ese es nuestro Dios. Si nosotros siendo malos podemos hacer cosas buenas para nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios? ¿Será Él incapaz de poder guardarnos todos los días hasta el fin? ¿Qué usted piensa? Continuamos. Para la alabanza de su gloria. Si usted va al libro de Filipenses capítulo 2, verso 13, puede apuntarlo. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 11 y 12, que nos ha hecho aceptos en el amado. Aquí el cual se refiere a la gracia divina, al amor y al favor inmerecido de Dios, que ha hecho posible que los creyentes, como usted y como yo, seamos aceptados delante de un Dios santo y sublime, mediante la muerte sustituta de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 3, verso 17. Y una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Y Colosenses capítulo 1, verso 13 al 14, dice de esta forma, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Mira lo que dice, el cual nos ha librado de la potestad, de la autoridad que tenía las tinieblas sobre nuestras vidas. Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y el reino de Cristo es un reino de luz y de gloria, no es de tinieblas. Y miren nuevamente, vuelvo y se lo leo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Todo pecado, dice la palabra, que el Señor no traerá a la memoria, a su memoria, nuestros pecados pasados. Y cuando hablamos de pasado, estamos hablando del presente y los que han de venir en el día de mañana. Todos nuestros pecados en la cruz, Cristo murió por ellos para podernos dar la redención. Porque sin usted y en mí se pudiera encontrar culpa en el día de hoy, usted no fuera parte del reino de los cielos, el Espíritu Santo no estaría morando en usted, porque para que el Espíritu Santo venga a ser morada en un creyente, usted tiene que haber sido comprado, santificado, perdonado por Dios en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Poderosa es la palabra. Y hemos sido redimidos por la sangre. El término redimido es que se pagó el precio. Dios pagó el rescate para que nosotros pudiéramos pasar de la esclavitud del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. El sacrificio de Cristo, el cual Él pagó con su propia sangre, hermanos, fue suficiente. Dice la palabra que Dios aceptó el pago. No hay más nada que podamos darle a nuestro Dios. ¿Cómo usted puede mantener su santidad? Le pregunto a usted, ¿cómo nosotros podemos mantener nuestra santidad? Quizás algunos dicen, bueno, orando, leyendo la palabra, yendo a la iglesia, y eso es muy bueno. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos mantener nuestra santidad? En el Antiguo Testamento habían 10 normas. Esas 10 normas se redujeron, o están reducidas, siempre fueron así, a 2. Y esas 2 se convierten en una. No estoy hablando de jeringosa. Al final los 10 mandamientos, los primeros 4 están dedicados a la devoción a Dios, al amor a Dios. Y desde el 5º hasta el 10º va dedicado al amor hacia los demás, hacia el prójimo. Por eso fue que Jesús dijo, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume toda la ley de Dios. Si el hombre fuese capaz de poder mantener el estándar divino de santidad de Dios fuera del papel de Jesucristo
y lo hubiesen podido lograr, hubiesen podido mantener esa santidad basada en los mandamientos, Cristo no tenía que venir al mundo a morir por nosotros. Porque hubiésemos sido nosotros capaces por nuestra propia fuerza de poder mantener nuestro estándar a la misma altura de nuestro Dios. Entonces, si eso hubiese sido posible sin la ayuda de Cristo, ¿para qué Cristo vino a morir? Ahora, como era imposible para nosotros el poder mantener los estatutos divinos, la ley de Dios dada a los hombres en el monte Sinaí, y la ley lo que hacía era, no nos justificaba, sino por el contrario, marcaba nuestras ofensas, y al marcar nuestras ofensas nos hacía culpables delante de Dios, porque no hubo ningún hombre fuera de Cristo que pudiera cumplir con los 10 mandamientos todos los días de su vida hasta su muerte. Por eso fue que Jesucristo fue el único que vivió en este mundo sin pecado, tentado en todo, pero sin pecar. En ninguna ocasión, porque Él obedeció los 10 mandamientos. Fue el único que tenía el poder para poder hacerlo, pero como hombre se vio expuesto y fue tentado. Ahora, usted y yo, si no es por la intervención constante de Dios en nuestras vidas, hermanos, la palabra en Romanos habla que los caminos del hombre van de continuo siempre hacia lo malo. ¿Por qué razón? Porque el pecado nos gusta. Seamos honestos. El pecado nos atrae. El pecado es llamativo. El pecado nos gusta. Si no nos gustara, no lo cometiéramos tanto. Entonces Satanás sabe muy bien, porque en un pasado fuimos esclavos de él, qué cosas él puede hacer en nuestras vidas para desanimarnos, para robar nuestra paz, nuestro gozo, y sobre todo sabe qué tentaciones poner en nuestro camino para que podamos caer. Él conoce también quiénes nosotros somos, porque por mucho tiempo vivimos bajo su autoridad. Ahora, ¿cómo usted podrá resistir? Sí, orando. Ok. ¿Cuántos de nosotros cristianos, creyentes, voy a poner este ejemplo, una noche salió discutiendo con su esposa y las palabras que salieron no fueron las mejores? Y se acostó a dormir sin pedir perdón, sin reconciliarse con su esposa. Usted imagina, te acostaste, primeramente, la palabra dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Al marido Dios le dice a través de la propia carta de los Efesios que debe cuidar de su esposa, cuidarla, protegerla. Usted nunca se ha acostado enojado con su esposo o con su esposa. Y si usted se hubiese muerto en ese día, ¿qué hubiese sido de usted? ¿Te diría que perdió su salvación? ¿Sabes cuántas personas se levantan enojados, se acuestan enojados y pasa un tiempo a veces en la cual no se hablan? Y su relación con Dios sí se afecta. Pero usted sabe algo, como usted es hijo o hija de Dios, en algún momento el Espíritu Santo que habita en usted y que mora en usted lo ha de llamar a cuentas. No se supone que estas cosas pasen, lo hice como un ejemplo, pero suceden. Suceden con un hijo, suceden con una actitud hacia un padre, hacia una madre. ¿Cuántos no nos enojamos por cualquier cosa y nos acostamos enojados? Y estamos hablando del enojo, no estoy hablando de más nada. Pues la palabra dice que aquel que se enoja es igual que si fuera un homicida. Aquel igual da rencor. ¿Cuántos creyentes todavía hasta el día de hoy no han podido perdonar por completo? Hermanos, hay algo bien claro, la palabra nos enseña que si no podemos perdonar, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Pero en medio de todo esto, lo que quiero mostrarte en el día de hoy es, si fuésemos nosotros a ser capaces de poder mantener nuestra caminar con Dios por nuestra propia fuerza, estuviéramos todos perdidos. Lo que pasa es que cuando usted cae, cuando yo caigo, el Espíritu Santo entra en función, y como somos hijos, el Espíritu Santo en nuestras vidas nos contriñe, nos levanta, nos hace buscar la presencia de Dios, nos hace humillarnos, pedir perdón, levantarnos y restaurar eso que hemos roto, porque el Espíritu Santo habita en usted. Eso es posible. Y el Espíritu Santo está en usted para eso, para ayudarnos a poder vencer. Sí, podemos contrictarlo. Y sí, Dios puede permitir que hagamos cosas. Pero al final, cuando usted ha sido marcado por Dios, hermano, que me estás escuchando, no hay forma en la cual usted pueda escaparse de su amor. Y sobre todo, en medio de todo esto, su salvación no depende de sus propias fuerzas o intelectualismo o conocimiento teológico. Su caminar con Dios, usted va a llegar a la meta porque Dios lo va a ayudar en todo momento de su vida.
Porque cuando usted cae, ahí va a estar Dios para levantarle. Si Dios no estuviera en esto, nadie. Es más, la Escritura sí dice esto, que si los días no fueran hechos más cortos por beneficio a los santos, ni aún los escogidos se salvarían. ¿Qué hace Dios? Interviene. Hace los días más cortos para poder salvarnos. Porque al final, Dios nos ha salvado y nos mantendrá en su salvación. Y Él no va a permitir ni que los días malos nos destruyan. Amén, hermanos. Espero que pueda analizar en esto que le acabo de decir. Nuevamente, lo que proviene de la palabra de Dios, acéptelo. Lo que no es de Dios, usted no tiene por qué recibirlo. Pero continuamos. La sangre de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la misma palabra de la reconciliación. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Dios. Precio de la redención humana fue la muerte de Cristo. Levíticos habla sobre qué era lo que tenía que hacerse dentro del templo para que la expiación se llevara a cabo. En medio de un altar, el sacrificio de un animal, la sangre de un sustituto tenía que morir en lugar de la persona que estaba llevando esa ofrenda. Romanos capítulo 3, que lo mencioné hace un poco, versos 24 y 25, dice de esta forma, que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Nuestra justificación, nuevamente, fue porque Dios nos dio amor eterno. Y ha sido gratuita porque no nos costó a nosotros, a usted y a mí no nos ha costado nada. A Cristo le costó su vida. Y siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación, que significa sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en paciencia los pecados pasados. Léalo, Romanos 3, 24 y 25. La palabra propiciación es la idea básica de aplacar, satisfacer concretamente el pecado por parte de Dios, para que por medio de ese acto dos partes se puedan nuevamente reconciliar. Y en estas dos partes es usted y yo para con Dios. Hebreos capítulo 9, verso 22. Así que todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón, que fue lo que Cristo hizo para poder otorgarnos a nosotros un perdón, una exoneración. Usted sabe muy bien que hay una ley dentro de este mundo, que ahora mismo no tengo el nombre, cómo es. Si usted lo sabe, por favor póngalo a través del Facebook. Que cuando usted es llevado a corte y acusado de algún crimen, sea el que sea, el que haya sido, y usted queda exonerado por ese crimen, a usted, póngale semanas luego, meses luego, un año luego, si encuentran evidencia de que realmente usted cometió ese crimen, a usted no se le puede volver a juzgar nuevamente por el crimen que ya usted fue justificado. Es que tengo el nombre en la mente y no me sale. Pero básicamente no se te puede juzgar por algo que ya fuiste librado. Y esto es en el mundo secular. Entonces, de la misma forma, tenemos a alguien que nos acusa delante del trono todos los días de día y noche, dice las Escrituras. Pero Cristo es el que nos ha justificado. Romanos capítulo 8. Entonces, el enemigo podrá acusarte, pero te acusa. Y delante de Dios sus acusaciones no tienen efectividad. ¿Por qué? Porque la paga la trajo Jesucristo, la fianza la pagó Jesucristo. El abogado que tenemos se llama Jesucristo, que intercede constantemente por los suyos. Contamos con su favor. Y las acusaciones del enemigo no tienen efecto en la forma que Dios nos ve, pero sí tienen efecto en la forma como usted ve a Dios. Esa es la parte que nosotros todavía no hemos podido dominar. Porque cuando el enemigo nos acusa, nosotros ya vamos a pensar de que ya perdí mi salvación,
ya Dios no me ama, porque el enemigo se encarga de mentirnos a tal grado que sus acusaciones no hacen efecto en cuestión a cómo Dios está tratando contigo, ni cómo va a continuar tratando contigo. Dios no va a dejar de amarte, Dios no va a dejar de cubrirte, Dios no va a dejar de quitar la salvación que te ha dado, pero nosotros escuchamos las acusaciones de nuestro enemigo, de nuestro adversario, y comenzamos a pensar en ellas, es verdad. Y si te está acusando es porque realmente es algo que hemos hecho. Pero la parte de la gracia que ha cubierto toda nuestra maldad y rebelión es la que no podemos comprender. Y es por eso que el ser humano piensa, bueno, es que si tú violas la ley vas preso. Y es una verdad. Y si tú no obedeces a Dios vas a recibir disciplina. Pero al final de la jornada, hermanos, tenemos una garantía que fue el perdón de nuestros pecados. Y cuando hablamos de nuestros pecados estamos hablando de todos. La redención trae gracia para Dios. El perdón de nuestros pecados también nos hace llevar a tener una relación con nuestro Dios y Todopoderoso. Para reunirnos con Dios. El verso 10. Vaya conmigo al verso 10 de Primera de Efesios. Estamos a punto de terminar en esta hora. Dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto entre sí mismo, en el verso 9. Y el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así están en los cielos como en la tierra. Y habla de reunirnos. La dispensación del cumplimiento de los tiempos como la alusión a la historia de la llegada de su fin. Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 6. Después de esto, Dios reunirá todas las cosas en Él mismo para un futuro eterno, según la palabra. Ahora, en Él, asimismo, tuvimos herencia. El verso 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados nuevamente, conforme al propósito por la cual todas las cosas, según el designio de su voluntad. Cristo es la fuente de nuestra herencia divina. La bendición que le espera al creyente es la presencia de Cristo todos los días hasta el fin. Habla de algo que ya hemos recibido. Habiendo sido predestinados, antes de que todo fuese formado, Dios determinó en su soberanía, primeramente, perdonar a los que Él eligió. Sin importar cuán vil, cuán inútil, cuán merecedor de muerte hubiésemos sido, nosotros fuimos hechos justicia en Cristo Jesús. El verso 4 dice la palabra que Él hace, se refiere a las obras que Él hace por el designio de su voluntad. Ahora, ¿qué nos da esa garantía? Verso 13, verso al 14, del primer capítulo, ya decir Primera de Efesios, perdonen. Efesios capítulo 1, verso 13 a 14. Que Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Esta parte es bien importante. Fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¡Wow! Hemos sido sellados. Usted quizás en su pueblo, en su lugar, bueno, conoce lo que es el ganado. Los propietarios de estos grandes ranchos donde tienen diferentes clases de vacas y cabritas y lo que tienen, o caballos, lo que tengan, cada persona tenía una marca a la cual se le impregna a su animal, a su bestia. O sea, la marca en mi caso sería la A y la B. Y le marco con un hierro candente a ese animal y al yo sellarlo, lo que estoy haciendo es patentizando mi pertenencia sobre él y sobre todo que si en algún momento se encuentra en algún lugar fuera de lo que es mi propiedad, las personas puedan identificar según la marca que tiene a quién le pertenece. So, Dios nos ha sellado. Y es una marca que el que ha sido sellado no se puede borrar. Es una marca que es el Espíritu Santo, las arras, la garantía del sello, es el Espíritu Santo que está en usted. Ahora, ¿de qué habla el sello? Primeramente, el sello representa autoridad auténtica y oficial de la persona cuya marca quedará impresa en ese sello. Hay 4 verdades primordiales dentro de lo que establece un sello.
Primeramente, seguridad. En el libro de Daniel capítulo 6, verso 17, Mateo 27, versos 62 al 66, no puedo darle lectura a todo porque el tiempo se me está acabando, pero quiero que lo apunte. El sello representa 4 verdades primordiales. Primera, seguridad. Segunda, autenticidad. Primera de Reyes capítulo 21, versos 6 al 16. Primera de Reyes capítulo 21, versos 6 al 16. Tercero, propiedad. Seguridad primero, autenticidad segundo, propiedad según Jeremías capítulo 32, verso 10. Y el 4, autoridad. El Espíritu Santo nos es dado por Dios como juramento de una herencia futura al creyente para su gloria. Segunda de Corintios. Uno 21. Desde el 20. Porque todas las promesas de Dios en Él son el sí y el amén. Y por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y en Él nos confirma con vosotros en Cristo que Él nos ungió es Dios. El que nos ungió es Dios, perdón. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Vuelvo y se lo leo. Desde el 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él el sí y el amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y Él que nos confirma con vosotros en Cristo que nos ungió es Dios. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo mora en usted, el Espíritu Santo se encarga de redarguirnos, de regenerarnos, de hacernos nuevos para Dios. Y esa es la garantía que posee el hombre, aquel que el Espíritu Santo le ha sellado. Y tener el Espíritu Santo no es brinco, no es salto, no es lenguas. El Espíritu Santo, la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es que cuando usted vino a Cristo, usted comenzó a ser transformado desde ese momento. Y el Espíritu Santo continúa transformando su vida hasta el día de hoy. Quiero concluirlo hasta aquí. Me quedé en el verso 14. La semana que viene voy a leer las citas bíblicas que tienen que ver con seguridad, autenticidad, prioridad y autoridad de lo que es el sello. Apocalipsis también habla sobre el sello que es puesto por parte de Dios. Se encontraba Juan en la revelación y decía que no había nadie que pudiera abrir los sellos. No había nadie digno. Pero el Cordero, la gloria de Dios representada en Jesucristo, fue el único digno de poder abrir y desatar los sellos. Pero Dios no va a revocar la palabra ni las promesas que el Dios nos ha dado. La salvación no es una salvación temporal. La palabra dice vida eterna. No tenemos licencia para hacer lo que nos da la gana. Porque el hombre que peca conociendo a Dios, primeramente no ha conocido a Dios y no ha nacido de nuevo. Hay unas garantías en nuestra salvación, pero hay una evidencia de nuestro caminar con Dios y es nuestro testimonio. Es nuestra gratitud hacia nuestro Dios. Es entender que hemos sido salvos para glorificar el nombre de nuestro Dios y no para glorificarnos a nosotros mismos. Es de darle gracias a Dios porque nos dio un favor inmerecido, la cual usted y yo no podemos mantener. ¿Cómo es posible que podamos mantener la salvación? Porque hemos sido sellados. Y ese sello Dios lo puso en su propiedad. Y lo que le pertenece a Él no será echado fuera ni se perderá. Porque por eso fue que Dios envió al mundo a su Hijo a buscar a aquellos que se habían perdido. Y los que se habían perdido son aquellos que desde el principio Dios había escrito su nombre en el libro de la vida. Desde la eternidad, dice Apocalipsis, que aquellos que sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida, eso no fue en el momento que
dijeron, no, yo no voy a creer en ti, sino desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que la palabra era certera en cuestión a Judas. Jesús en el libro de Juan, capítulo 17, en su oración, hablándole al Padre, dejándole saber, gracias Padre, porque todos los que me diste los he guardado, menos uno, el hijo de perdición. ¿Por qué? Porque ya estaba determinado a suceder. Judas se iba a perder, y no porque Dios lo condenó, no porque Dios no quiso tener misericordia de él, simplemente porque Judas no quiso entender quién era Jesús, y se dio de cuenta muy tarde. Y al darse cuenta de lo que él había hecho y a quién él había traicionado, la culpa lo llevó a la destrucción completa, quitándose la vida. Y dice la Escritura que el hijo de perdición solamente era uno. Pero Dios se encargó de guardar a estos 11 en su caminar con él, y después que envió al Espíritu Santo, estos 11 se mantuvieron firmes, gracias a que Dios siempre estuvo de su lado guardándoles. El apóstol Pedro, después de haber traicionado a Jesucristo, de la misma forma traicionó a Jesucristo. Yo lo veo de la misma forma. Uno lo entregó y el otro lo maldijo, conociéndolo, diciéndole, yo no voy a renunciar a ti, aunque los demás se escandalicen, aunque los demás te abandonen, yo contigo hasta la muerte. Y usted conoce el relato de esta historia. El apóstol Pedro terminó también traicionando al Señor, al no confesarlo las 3 veces que le preguntaron. Se entristeció a gran manera que comenzó a llorar y se fue de ese lugar y se desanimó a tal grado que volvió a su estilo de vida pasado, a la pesca. No fue que se volvió en un pecador, sino que volvió a las costumbres del pasado, a la pesca. Se olvidó de la misión que le había sido llamada. Y Jesucristo mismo fue a buscarlo y en presencia viva se le presentó. Y eso es lo que hace Dios a nuestras vidas. Usted como creyente que ha sido marcado, va a venir momentos en que usted va a hacer algo que va a ofender a Dios. Usted va a cometer alguna falta, usted va a cometer algún pecado, porque lo hago yo, lo hace usted y lo seguiremos haciendo. El que diga que no tiene pecado está haciendo a Dios mentiroso, es una verdad. Todos somos pecadores. El apóstol Pablo decía en la carta de los Romanos capítulo 7 que no podía entender, reduciéndolo o resumiendo las propias palabras, que no podía entender cómo es posible que él en su cuerpo se manifestara tanta maldad. Él queriendo hacer lo bueno, hacía lo contrario. Usted lo puede leer luego, Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo tenía una lucha en su carne en la cual las cosas buenas que deseaba hacer no hacía, más lo malo que había en él, eso es lo que hacía. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Utiliza términos para describir su condición. A pesar de que había sido llamado por Jesús y marcado por Jesús, el apóstol no perdió su salvación. Se mantuvo firme. Tuvo que luchar con la debilidad en su carne, con sus pasiones, con sus concupiscencias, como lo hace usted y lo hago yo. Pero al final, aquel que nos llamó es más que suficiente para mantenernos en el camino y para salvarnos y llevarnos hasta el fin. Pablo no llegó por sus propias fuerzas, llegó por las fuerzas del Espíritu Santo que habitaban en él. De la misma forma, todo ser humano que llega al reino de los cielos, al final tiene que darle la gloria a Dios, porque no fue que usted llegó a Dios porque usted oraba más, porque usted ayunaba más, porque usted leía la Biblia más, sino porque Dios tuvo misericordia con usted tanto como la ha tenido con el que la lee menos, con el que hace menos. Porque tanto el que viene hoy a Cristo como el que lleva una vida entera, ambos nombres son escritos en el libro de la vida para salvación. Y lo vemos en el caso de un ladrón en la cruz. Ese hombre no tuvo que ir al mundo a predicar el evangelio. Ese mismo día, con una declaración de fe, Jesús le dice a él, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Hay personas que tristemente son cristianos que pasan por debilidades, cristianos carnales. El mismo apóstol lo habla de esa forma, pero dice la palabra cristianos. No deja de quitarle el nombre de creyentes. Y Dios se encargará de estas personas que tienen estas luchas con la carne que todavía no han podido vencer. Ahora, la palabra nos enseña a nosotros que cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo nos transforma. Y hay una evidencia en nuestra salvación. No perfección, pero hay una evidencia. Y eso es lo que el cristiano tiene que transmitir. No es que seamos perfectos. Nosotros no caminamos sobre las nubes, ni tenemos arpas, ni arola en la cabeza, ni caminamos sobre las aguas como lo hizo Jesús.
Nosotros somos más como el apóstol Pedro, damos 2 pasos y nos hundimos. Y nuevamente, la intervención de Jesús levantó al apóstol de las aguas. Así que es la intervención continua de Jesús la que hace que tú y yo podamos tener una relación todos los días con nuestro Señor. Si no lo crees así, no tienes que creerme. Pero si eres honesto contigo mismo y entiendes que ninguno de nosotros merece tan grande salvación y que si podemos caminar en aceptación a Dios es porque ya Cristo en la cruz del Calvario y el Padre desde antes de la fundación del mundo lo había determinado de esa forma. Fuimos elegidos para salvación y el apóstol Pablo en esta primera sección de la carta a los Efesios, una carta teológica en estos primeros 3 versos, después de hablar de la conducta del cristiano y de la iglesia. Pero en esto está hablando sobre la salvación, la elección y la garantía que tenemos en Cristo para con Dios. Fallamos. Y no es que usted va a pecar para que la gracia sobreabunde. El apóstol Pablo dijo de ninguna manera. Pero cuando usted ha conocido a Dios, si verdaderamente ha sido transformado y el Espíritu Santo está en usted, usted sabe muy bien que a pesar de que fallamos, la misericordia de Dios continúa y continuará en nuestras vidas. ¿Quién excusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Que Dios te bendiga. La próxima semana entraremos en el verso 15 hasta el 23 y comenzaremos en el capítulo 2 hasta que el Señor así lo disponga. Gracias por estar conmigo por esta hora y quizás un poquito más de una hora, pero gracias por compartir conmigo este tiempo y darme la oportunidad de poder llevar la palabra contigo. Estudia la palabra, no te dejes convencer por lo que yo te he dicho. A través de las Escrituras tú vas a encontrar la verdad. Vas a entender lo que Dios ha determinado para cada uno y sobre su elección, la predestinación, que son doctrinas bíblicas bien claras establecidas en la palabra. Que la paz de Dios sea contigo. Será hasta la próxima semana en el estudio del libro de Efesios. Pero no te olvides que este sábado a las 8 de la noche, iglesia local, Iglesia Jesús de Nazaret, estamos nuevamente en el templo para glorificar juntos a nuestro Dios. Espero verles este fin de semana, este sábado, para que juntos adoremos y glorifiquemos a nuestro Dios por la salvación que el Señor nos ha dado. Que la paz de Dios sea contigo. Buenas noches y que Dios te bendiga.